Hola gente de YouTube, aquí con el capítulo 1 de My Little Pony. La reina del enjambre, ya saben, el leak del creador de la historia estará en la descripción. Sin más rellenuto, vamos con el fic. Las cosas en Ponyville habían vuelto a la normalidad. O al menos, tan normales como podían ser después de todo lo que había ocurrido durante los últimos años. Desde mi batalla contra Nigmaremon hasta mi reciente ascenso como princesa, parecía que mi vida se había convertido en una sucesión interminable de crisis, amenazas y lecciones de amistad. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, las cosas parecían tranquilas. La amenaza de las enredaderas saqueadoras había desaparecido. El árbol de la armonía volvía a estar seguro y la magia de Equestria fluía con normalidad una vez más. Incluso las princesas Celestia y Luna parecían más relajadas desde que todo había terminado. Aunque si había algo que aquella aventura me había enseñado, era que incluso los problemas más grandes podían comenzar con algo aparentemente insignificante. Gracias a una poción preparada por Zecora pude observar fragmentos del pasado. Recuerdo perfectamente aquellas visiones. Vi el antiguo castillo de las hermanas cuando aún era habitado por Celestia y Luna, mucho antes de que quedara abandonado en el bosque del Frede. Sus pasillos estaban intactos, los estandartes reales colgaban de las paredes y el reino parecía vivir una época de prosperidad. También presencié uno de los momentos más importantes y trágicos de la historia de Equestria. Vi a la princesa Luna consumida por sus celos y resentimiento, transformándose en Nigmaremon. Observé cómo la oscuridad se apoderaba de ella hasta convertirla en una versión completamente diferente de la princesa que alguna vez había sido. Después vi el enfrentamiento entre las dos hermanas. Celestia intentó razonar con Luna, intentó convencerla de abandonar el camino que había elegido. Pero Nigmaremon se negó a escuchar. La batalla que siguió sacudió el castillo entero. Rayos de magia iluminaban los pasillos mientras ambas alicornios utilizaban todo su poder. Finalmente, vi el momento que cambió el destino de Equestria para siempre. Con gran pesar, Celestia invocó los elementos de la armonía. La magia de los elementos envolvió a Nigmaremon y la derrotó. Entonces la vi ser desterrada a la luna, donde permanecería atrapada durante 1000 años. Incluso sabiendo cómo terminaba aquella historia, ver esos acontecimientos con mis propios ojos fue una experiencia difícil de olvidar. Y también vi a Discord. Todavía recuerdo su sonrisa. Mientras fingía comer unas extrañas semillas, como si fueran simples palomitas de maíz, uno pensaría que aquellas semillas eran simplemente un aperitivo que estaba comiendo de forma descuidada, fingiendo que caían de la bolsa de manera accidental y desinteresada. A simple vista parecía uno de esos momentos absurdos tan característicos de él, algo sin importancia que cualquier observador habría ignorado por completo. Una travesura más del espíritu del caos. Para cualquier observador habría parecido simplemente otro de sus actos sin sentido. Sin embargo, incluso entonces podía verse la satisfacción en su rostro, como si ya supiera que aquellas pequeñas semillas causarían problemas mucho tiempo después. Pero aquellas semillas terminarían convirtiéndose en un problema que tardó más de 1000 años en manifestarse. Las enredaderas saqueadoras permanecieron ocultas durante siglos, alimentándose lentamente de la magia del árbol de la armonía hasta que finalmente despertaron. Durante todo ese tiempo crecieron bajo tierra, extendiendo silenciosamente sus raíces por el bosque del Frede, mientras acumulaban energía suficiente para actuar. Cuando finalmente despertaron, comenzaron a extenderse por todo el reino. Sus enormes ramas atrapaban cuanto encontraban a su paso y absorbían la magia de Equestria, poniendo en peligro el equilibrio que las princesas habían protegido durante generaciones. Afortunadamente logramos detenerlas. No fue fácil. Tuvimos que adentrarnos en el bosque del Frede, encontrar el origen del problema, devolver los elementos de la armonía al árbol para que pudiera recuperarse y restaurar el equilibrio que había mantenido durante siglos. Sin embargo, aquella aventura no terminó allí. Antes de marcharnos, el árbol de la armonía nos entregó un misterioso cofre adornado con 6 cerraduras. Cada una requería una llave especial para abrirse, pero ninguna de nosotras sabía dónde encontrarlas ni qué debíamos hacer para obtenerlas. Desde entonces, una nueva incógnita ocupaba mis pensamientos. ¿Cómo conseguiríamos las llaves? ¿Qué contenía aquel cofre? ¿Y por qué el árbol de la armonía nos lo había confiado precisamente a nosotras? Habíamos resuelto el problema de las enredaderas saqueadoras, pero aquella sensación persistía en el fondo de mi mente. Como si todo lo ocurrido hubiera sido solamente el comienzo de algo mucho más grande. Por supuesto, en ese momento mis preocupaciones estaban centradas en misterios mágicos, antiguas reliquias y las responsabilidades de mi nueva vida como princesa.
Jamás habría imaginado que las respuestas que buscaba no se encontraban en ningún libro de la biblioteca de Ponyville. Ni siquiera en Equestria. Y mucho menos entre las estrellas. Por eso, en este momento me encontraba en casa, la biblioteca Golden Oak, el lugar donde me había estado quedando desde que me mudé a Ponyville para aprender sobre la amistad. Aunque ahora era una alicornio con el título de princesa de la amistad, seguía aprendiendo sobre ella. Después de todo, cuando se trata de la amistad, existen innumerables lecciones por descubrir. Cada día traía nuevas experiencias, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para comprender mejor a quienes me rodeaban. Pero dejando ese tema de lado, había pasado horas revisando cada libro de mi colección y aún no encontraba nada que contuviera información sobre el misterioso cofre que nos había entregado el árbol de la armonía. Suspiré mientras cerraba otro libro. Nada. Ni una sola referencia. Había consultado antiguos textos sobre los elementos de la armonía, registros históricos de las princesas, tratados sobre artefactos mágicos, leyendas de Equestria e incluso algunos volúmenes tan antiguos que apenas podían mantenerse unidos sin deshacerse. Y aún así, nada. Era como si aquel cofre jamás hubiera existido. Esto no tiene sentido, murmuré mientras apoyaba la cabeza sobre una pila de libros. Tiene que haber algo. Algún registro. Alguna pista. Después de todo, el árbol de la armonía no había aparecido de la nada. Había protegido Equestria durante siglos. Incluso los elementos de la armonía provenían de él. Entonces, ¿cómo era posible que ningún libro mencionara un cofre tan importante? Mi mirada volvió a dirigirse hacia la montaña de libros que había acumulado durante la mañana. Spike probablemente iba a quejarse cuando tuviera que ordenarlos nuevamente. Pensar en eso me hizo sonreír un poco. Como si hubiera escuchado mis pensamientos, el pequeño dragón apareció por las escaleras. Llevaba puesto un delantal color rosa con un corazón bordado en el centro y sostenía en su garra derecha un plumero para quitar el polvo. Bueno, lo que quedaba de él. El pobre plumero había sido víctima de uno de los libros que había lanzado con magia unos minutos antes durante uno de mis momentos de frustración. ¿Qué pasa, Willy? ¿Aún no encuentras nada? Preguntó mientras me observaba y luego dirigía una mirada preocupada hacia las enormes pilas de libros esparcidas por toda la biblioteca. Su mirada recorrió el desastre que había dejado. Porque si tengo que organizar este montón de libros, voy a necesitar vacaciones. Lo siento, Spike, respondí con una sonrisa cansada. Todavía nada. Spike dejó escapar un suspiro exagerado. ¿Segura que no estás buscando en el lugar equivocado? ¿Lugar equivocado? Bueno, llevas días buscando aquí. Tal vez la respuesta esté en otro sitio. ¿Cómo dónde? Spike se encogió de hombros. No lo sé. ¿Canterlot? ¿El Imperio de Cristal? ¿El antiguo castillo de las hermanas? Como si el destino hubiera decidido intervenir, en ese preciso instante Spike eruptó una llamarada de fuego esmeralda. Las llamas mágicas giraron en el aire y un pergamino apareció entre el humo antes de caer sobre una de las mesas. Ambos nos quedamos observándolo. ¿Carta de la princesa Celestia? Preguntó Spike. Tomé el pergamino con mi magia, desenrollándolo con cuidado mientras mis ojos recorrían rápidamente la elegante caligrafía de mi mentora. Es de la princesa Celestia, confirmé, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en mi pecho. Le había escrito hace unos días, preguntándole si en los archivos reales de Canterlot había alguna mención sobre el cofre del árbol de la armonía. ¿Y bien? Preguntó Spike, cruzándose de brazos. ¿Encontró algo? Mis ojos terminaron de leer las últimas líneas y dejé escapar un pequeño suspiro, aunque esta vez no era de frustración, sino de asombro. No, no en Canterlot, respondí, levantando la vista hacia él. Celestia dice que los archivos de la capital no tienen ningún registro sobre el cofre. Pero, sugiere que la respuesta podría estar en otro lugar. Un lugar que alberga libros y pergaminos mucho más antiguos que los de la propia Canterlot. Spike levantó una ceja, luciendo una sonrisa de suficiencia que no intentó ocultar. El antiguo castillo de las hermanas, adivinó. Exactamente. Exclamé, sintiendo que la emoción reemplazaba todo mi cansancio anterior. Celestia dice que la biblioteca del castillo en el bosque Belfré sigue intacta. Si hay algún lugar en toda Equestria que contenga información sobre los elementos de la armonía y los secretos del árbol, tiene que ser ahí. Spike infló el pecho, apuntándose con el pulgar. ¿Qué te dije? Te dije que tenías que buscar en el antiguo castillo. A veces me sorprende mi propia genialidad. No pude evitar soltar una pequeña carcajada.
Con un rápido destello de magia, cerré los libros que quedaban abiertos sobre las mesas y comencé a levitar mis alforjas hacia mí, metiendo un par de plumas, pergaminos en blanco y una linterna. Tienes toda la razón, Spike. Prepara tus cosas. Nos vamos al bosque Belfré. El viaje hacia las ruinas fue sorprendentemente tranquilo. Acostumbrada a los constantes peligros que solían acechar en el bosque de Belfré, me sorprendió no encontrar mantícoras, lobos de madera ni ninguna otra criatura hostil en nuestro camino. Era como si el bosque mismo estuviera descansando tras el caos provocado por las enredaderas saqueadoras. Aún así, conforme nos acercábamos al castillo, la atmósfera cambió. Las imponentes torres de piedra derruida se alzaban entre los árboles retorcidos, envueltas en sombras y niebla. El castillo que alguna vez fue el pináculo de la civilización Pony ahora no era más que un eco del pasado. Un recordatorio constante de la tragedia que separó a Celestia y Luna durante 1000 años. Tragué saliva, recordando las visiones que la poción de Zecora me había mostrado. Estar allí físicamente, viendo los pasillos por donde alguna vez caminaron las hermanas en tiempos de paz, me produjo un escalofrío. Este lugar siempre me da escalofríos, murmuró Spike, caminando un poco más cerca de mis cascos mientras cruzábamos el oscuro vestíbulo. ¿Segura que quieres pasar el día aquí? Solo tenemos que encontrar la biblioteca, Spike, lo tranquilicé, iluminando el camino con mi cuerno. Celestia dijo que estaba en el ala este. Según mis cálculos, no debería estar muy lejos. Avanzamos por los pasillos llenos de telarañas, rodeando pilares caídos y estandartes rasgados. El silencio era casi opresivo, roto únicamente por el eco de nuestros pasos resonando contra el suelo de piedra. Hasta que finalmente empujamos unas pesadas puertas dobles de roble. La luz de mi magia iluminó la habitación y ambos nos quedamos sin aliento. Frente a nosotros se extendía una biblioteca de proporciones colosales. Estanterías circulares que se alzaban hasta el techo, repletas de miles y miles de libros antiguos. Pergaminos apilados en estantes de cristal, tomos encuadernados en cuero desgastado y escaleras de madera que subían hacia niveles superiores que se perdían en la penumbra. Estaba cubierta de polvo, telarañas y abandono. Pero para mí, era el paraíso. Por la barba de Starsuir. Jadeé, sintiendo que mis alas se agitaban de pura emoción. Spike, mira todo esto. Hay historia aquí que no se ha leído en milenios. Tratados de magia antigua, diarios de la era preclásica, registros históricos perdidos. Y mucho polvo, tosió el dragón, agitando una mano frente a su rostro. Supongo que este fue un mal día para romper mi plumero. Ignorando su sarcasmo, troté hacia la primera sección de estanterías, convencida de que la respuesta al misterio del cofre de las 6 cerraduras se encontraba en algún lugar de aquella inmensa colección. El castillo parecía vacío. Tranquilo. Completamente aislado del resto del mundo. No teníamos idea de que no éramos los únicos que habíamos decidido visitar las ruinas ese día. Applejack y Rainbow Dash recorrían alguna parte del castillo intentando demostrar quién era más valiente. Rarity y Fluttershy probablemente se encontraban admirando la arquitectura de otra ala del edificio. Pinkie Pie, bueno, era imposible saber dónde estaba Pinkie Pie. Era un día de juegos, bromas y sustos inocentes. Un día de sombras asustando a otras sombras en los pasillos de un castillo abandonado. Un día perfectamente normal en la mágica tierra de Equestria. Pero mientras yo sumergía mi nariz entre páginas olvidadas por el tiempo, completamente absorta en los secretos de la magia, la historia y la amistad, más allá de Polurille, más allá de Equestria, más allá de Equus, más allá de la luna y de los planetas que giraban alrededor del sol, en las profundidades del vacío interestelar, una criatura de tamaño colosal avanzaba silenciosamente entre las estrellas. Una entidad tan gigantesca que montañas enteras habrían parecido insignificantes a su lado. Una bestia viva capaz de atravesar el espacio entre mundos. Una entidad nacida para cruzar distancias que ninguna civilización convencional podría recorrer. Era un Leviatán Zerg. Una monstruosidad biológica de proporciones indescriptibles que desafiaba toda lógica y cordura. Sus dimensiones eran tan colosales que incluso los cuerpos celestes menores sentían su presencia al aproximarse. Medía unos asombrosos 11 kilómetros de longitud desde su cabeza acorazada hasta su extremo posterior, alzándose con una imponente altura de más de 3 kilómetros. Su anchura rozaba los 3,5 kilómetros, formando una masa tan gigantesca que parecía una cordillera flotando entre las estrellas. Era, literalmente, una montaña de carne, hueso y quitina desplazándose por el vacío.
Su fisonomía era una pesadilla esculpida por millones de años de evolución implacable. La parte frontal y la cresta superior de su cuerpo estaban protegidas por enormes placas segmentadas de armadura biológica de tonos gris oscuro y marrón, semejantes a roca ancestral endurecida por incontables guerras. Aquellas placas se superponían unas sobre otras como el caparazón de una criatura imposible, capaces de resistir armas que habrían destruido flotas enteras. A lo largo de su dorso y costados, enormes sacos biológicos de un intenso y antinatural color púrpura latían lentamente. Cada pulsación recorría el cuerpo del titán como el latido de un corazón gigantesco. Aquellas membranas bulbosas parecían respirar incluso en el vacío del espacio, almacenando biomasa, nutrientes y organismos necesarios para sostener a miles de criaturas del enjambre en su interior. De su gigantesca estructura sobresalían gruesos cuernos curvos y espinas negras que se proyectaban hacia adelante como una corona monstruosa. Decenas de púas recorrían toda su silueta, otorgándole el aspecto de una bestia nacida para la guerra. A lo largo de la parte inferior de su cuerpo, una interminable hilera de espinas afiladas apuntaba hacia el vacío, como los colmillos de un depredador cósmico. Pero quizás lo más inquietante eran sus extremidades. Bajo lo que podría considerarse su cabeza, gruesos tentáculos púrpuras se retorcían lentamente en la oscuridad interestelar. Sus movimientos eran pausados, casi hipnóticos, como si estuvieran explorando corrientes invisibles que ninguna otra especie podía percibir. Más atrás colgaban tendriles aún mayores, masas musculares oscuras que se agitaban lentamente detrás de él. Parecían raíces primordiales arrancadas de algún mundo antiguo, buscando desesperadamente un planeta donde aferrarse y extender la influencia del enjambre. No necesitaba motores. No necesitaba reactores. No necesitaba ninguna de las maravillas tecnológicas desarrolladas por Terran Protoss. Aquella nave viva respiraba. Aquella nave viva pensaba. Y aquella nave viva observaba. En sus profundidades habitaban incontables organismos Zerg. Zánganos, guardianes, mutaliscos, hidraliscos y criaturas aún más terribles, descansaban en cámaras biológicas esperando una sola orden. Millones de vidas conectadas por una única voluntad. Sin embargo, esta vez no viajaba para conquistar. No buscaba consumir mundos. No buscaba extender la plaga Zerg. Había sido enviado con una misión completamente diferente. Una orden emitida por la propia reina de las cuchillas antes de la guerra final contra Amon. Buscar entre incontables estrellas, buscar entre civilizaciones desconocidas, buscar entre mundos jamás registrados por Terran y Protoss, y encontrar a alguien capaz de heredar el peso del enjambre. Alguien cuya mente pudiera soportar miles de millones de voces. Alguien cuyo corazón fuera lo suficientemente fuerte para controlar al monstruo sin convertirse en uno. Durante meses había recorrido incontables sistemas estelares obedeciendo aquella orden. Y ahora, finalmente, su búsqueda parecía llegar a su fin. A través del inmenso vacío estelar, las incontables mentes conectadas a la red psiónica de la mente colmena, especialmente los amos supremos, las reinas y las madres de la prole, lograron detectar una anomalía. Una candidata que cumplía exactamente con los inusuales y rigurosos requisitos que su soberana había exigido. Debido a la magnitud de este descubrimiento, el Leviatán no viajaba solo con zánganos y guerreros sin mente. En sus entrañas más profundas, albergaba a dos criaturas de una importancia monumental dentro de la jerarquía del enjambre. Ambos habían sido trasladados desde el Leviatán personal de la Reina de las Cuchillas hasta esta inmensa nave exploratoria, pues su función era vital para el éxito de la misión. El primero de ellos era Abatur, el maestro de la evolución. Él era el genetista supremo del enjambre, el arquitecto biológico responsable de adaptar, mutar y crear nuevas cepas letales para integrarlas a las fuerzas Zerg. Su aspecto era tan fascinante como repulsivo. Su cuerpo inferior se asemejaba a una gigantesca y gruesa oruga de carne pálida, viscosa y arrugada que se arrastraba pesadamente por el suelo de la fosa de evolución. Su torso superior, en contraste, estaba recubierto por un robusto caparazón oscuro y segmentado, coronado por un inquietante racimo de sacos bulbosos de color verde fosforescente que latían sobre su espalda y hombros. De su estructura central se proyectaban múltiples extremidades arácnidas en forma de guadañas, junto con pequeños y precisos brazos manipuladores que nacían cerca de su rostro, el cual permanecía casi oculto tras afiladas mandíbulas y densas placas de quitina. La segunda criatura era Issa. Antiguamente una humana con poderes psiónicos menores, había sido asimilada e infestada hasta convertirse en algo único.
Ahora servía como la asesora, confidente y secretaria personal de Sarah Kerrigan, además de funcionar como un inmenso archivo viviente para los recuerdos y pensamientos de la reina. Físicamente, Ithsa estaba fusionada a la estructura nerviosa del Leviatán. Su mitad inferior era un enorme y grueso cuerpo serpentino segmentado de color oscuro, con brillantes grietas de energía naranja que palpitaban al unísono con el latido de la nave. De esa monstruosa base emergía un torso que conservaba una forma vagamente femenina y humana, de piel pálida como la de un cadáver, aprisionada en una armadura biológica que semejaba un corsé de quitina. Sus brazos originales estaban atrofiados, inútiles y fusionados contra su propio torso. Su rostro, sereno y carente de las emociones típicas de su antigua especie, estaba enmarcado por largos y gruesos zarcillos oscuros que caían de su cabeza como una cabellera viva e independiente. Tras meses observando el sistema desde la distancia, la colosal nave viva finalmente avanzó desde las profundidades del espacio inexplorado, deslizando su masa montañosa hacia la órbita del pequeño planeta azul y verde llamado Equus. Los inmensos tentáculos de la bestia estelar se agitaron perezosamente al entrar en contacto con las extrañas corrientes de energía que rodeaban aquel mundo. Incluso entonces, el Leviatán mantuvo una distancia prudente. Los sensores biológicos de la nave habían detectado algo extraño mucho antes de alcanzar la órbita baja. El planeta estaba envuelto por una red de energías desconocidas que fluctuaban constantemente entre la superficie, la luna y el propio sol del sistema. Aquellas corrientes no eran psiónicas. No eran terracine. No se parecían a ninguna fuerza catalogada por el enjambre. Varias criaturas especializadas en percepción energética habían sido incapaces de interpretar su naturaleza exacta. Por recomendación de los Amos Supremos, el Leviatán permanecía oculto en los límites exteriores del sistema mientras realizaba observaciones a larga distancia. La candidata había sido detectada poco después del incidente energético registrado por los Amos Supremos. Sin embargo, la orden de la reina era clara. Observar. Confirmar. No intervenir hasta estar completamente seguros. En el corazón del Leviatán, dentro de la cámara principal del sistema nervioso, la voz suave, melódica y ligeramente ecoica de Ithsa resonó en la mente de su compañero. Los Amos Supremos han confirmado los datos, Abatur. La mente colmena se enfoca en este mundo. Hemos encontrado a la candidata. Las condiciones impuestas por nuestra reina se han cumplido. A través de la vasta red psiónica del enjambre, incontables observaciones realizadas durante los últimos meses desfilaron entre ambos. Registros de comportamiento. Patrones de liderazgo. Interacciones sociales. Manifestaciones energéticas. Una y otra vez, la misma criatura aparecía en el centro de acontecimientos capaces de alterar el destino de su especie. La candidata destacaba entre miles de millones de organismos analizados. Había demostrado liderazgo. Había resistido influencias corruptoras capaces de quebrar otras mentes. Había establecido vínculos emocionales extraordinariamente fuertes con otros individuos. Y, lo más importante, era capaz de canalizar enormes cantidades de energía sin perder el control de sí misma. Sin embargo, aquello no era lo que más había llamado la atención del enjambre. Los análisis realizados por los Amos Supremos indicaban que existían organismos mucho más poderosos en aquel planeta. Individuos capaces de manipular cantidades de energía muy superiores a las de la candidata. Pero una anomalía se repetía constantemente en todos los registros. Los acontecimientos más importantes de aquel mundo terminaban convergiendo alrededor de ella. No era la más poderosa. No era la más antigua. No era la gobernante del planeta. Y aún así, influía en el destino de su especie más que cualquier otro organismo detectado. Exactamente las cualidades que la reina había ordenado buscar. Y aún así, la reina había exigido una confirmación absoluta antes de cualquier contacto. Abatur se removió en su fosa de biomasa, haciendo chasquear sus gruesas mandíbulas mientras sus garras manipuladoras examinaban hebras de material genético que brillaban en la oscuridad. Analizando lecturas. Firmas energéticas inusuales. No psiónicas. No terracine. Desconocidas. Fascinantes. Organismo objetivo identificado. Especie cuadrúpeda local. Morfología similar a equinos catalogados por Terran. Pequeña. Frágil. Sistema esquelético deficiente para combate. Inaceptable. Ithsa alzó suavemente su pálido rostro, y sus zarcillos capilares se movieron con una gracia casi hipnótica. Su forma física es irrelevante, maestro de la evolución. La reina de las cuchillas no busca una guerrera para la línea del frente.
Busca una mente capaz de anclar al enjambre. Las lecturas neurológicas de la criatura superan con creces sus limitaciones físicas. Controla las extrañas corrientes de energía de este mundo con una precisión que desafía su biología. Los conductos nerviosos del Leviatán pulsaron tenuemente mientras la asesora accedía a los informes transmitidos por los amos supremos. La anomalía fue detectada cuando el organismo objetivo interactuó con una fuente energética planetaria de enorme magnitud. La descarga armónica generada por el árbol de la armonía atravesó las corrientes energéticas de este sistema y continuó propagándose mucho más allá de la atmósfera planetaria. Ningún fenómeno registrado previamente había producido una señal comparable. Contra toda lógica conocida, aquella energía se abrió paso a través del vacío interestelar y fue registrada por nuestros observadores. Desde entonces, la mente colmena ha seguido el rastro de esa señal. Abatur detuvo sus manipulaciones de golpe. Los sacos verdes de su espalda brillaron con mayor intensidad, iluminando su oscuro rincón. Vías neuronales complejas. Altamente adaptables. Esencia, extraña. Emite frecuencias armónicas. Crea vínculos con otros organismos. Empatía. Rasgo peligroso en el enjambre. Debilidad. Pero Reina solicitó rasgo. Ilógico. Eficiencia comprometida. Sin embargo, órdenes de la Reina, absolutas. No es una debilidad, Abatur, corrigió Izsa, manteniendo su tono eternamente calmado y reverencial hacia los designios de Kerrigan. Nuestra reina recuerda muy bien lo que fue el enjambre sin una conciencia compasiva que lo guiara. Observa los recuerdos extraídos de la superficie. Esta candidata ha enfrentado la corrupción y la ha purificado en lugar de simplemente destruirla. Comprende la unidad de una forma que nosotros apenas empezamos a entender. Sus ojos brillaron débilmente mientras recordaba fragmentos de la memoria de Sarah Kerrigan. Nuestra reina recuerda demasiado bien lo que ocurre cuando el poder del enjambre queda en manos de una voluntad incapaz de sentir compasión. Los zarcillos de Izsa se agitaron lentamente. Y también comprende algo más, maestro de la evolución. Ninguna criatura, por poderosa que sea, es eterna. Nuestra reina desea asegurar el futuro del enjambre incluso más allá de su propia existencia. Por eso comenzó esta búsqueda. Unidad mediante vínculos emocionales. Ineficiente, replicó Abatur, emitiendo un gorgoteo gutural que denotaba su claro desdén. Unidad mediante genética, superior. Mente colmena, perfecta. Aún así, adaptación requerida para el enjambre. Extraeré esencia. Analizaré estructura neuronal de la candidata. Hilaré nuevas secuencias. Debo preparar crisálida para asimilación. Los ojos de Izsa destellaron sutilmente mientras canalizaba la voluntad inquebrantable de su líder a través de la red psiónica del Leviatán. No actuarás precipitadamente. Las directrices de la reina son claras. Debemos observar y evaluar. Si ella es la elegida, el enjambre la moldeará a su debido tiempo. Si la candidata falla y su mente no es lo que buscamos, abandonaremos este sistema sin alterar su mundo. Abatur emitió un siseo prolongado, sus múltiples ojos repasando los inmensos volúmenes de datos biológicos de las incontables especies que habitaban allá abajo. Desperdicio. Mundo rebosante de biomasa sin corromper. Fuerte potencial evolutivo. Escaneos preliminares detectan múltiples formas de vida inusuales. Organismos reptilianos inteligentes. Equinos capaces de volar. Entidades con firmas energéticas desconocidas. Podrían mejorar al enjambre. Crear nuevas cepas letales. Excelente oportunidad. La voluntad de la reina es absoluta, Abatur, sentenció Izsa, con una finalidad fría que llenó cada nervio de la cámara. No consumiremos este mundo. La candidata debe permanecer intacta hasta la prueba. El maestro de la evolución guardó silencio por unos instantes. Lentamente, sus enormes patas en forma de guadaña se retrajeron en una clara señal de sumisión biológica a la directriz suprema. Comprendido. Directriz aceptada. Organismos locales, a salvo. Por ahora. Observaré. Analizaré parámetros de la candidata. Esperaremos. Aún así, la cautela es necesaria, continuó Izsa, ladeando su cuerpo serpentino mientras sus zarcillos capilares se agitaban suavemente. Las lecturas orbitales y las frecuencias captadas por los amos supremos no son suficientes para garantizar el éxito de una misión tan delicada. Debemos estar absolutamente seguros de que ella es la elegida antes de dar el siguiente paso. Izsa alzó levemente su pálido rostro hacia los conductos nerviosos del techo, proyectando su conciencia hacia la red del Leviatán. Sugiero desplegar a un vigía supremo.
que descienda a la atmósfera inferior y se oculte entre las nubes de ese mundo. A través de sus ojos, podremos observar su comportamiento, sus reacciones y su verdadera naturaleza de cerca, asegurándonos de no alertar a los nativos de nuestra presencia. Abatur frotó dos de sus delgadas garras manipuladoras, emitiendo un gorgoteo de aprobación mientras procesaba la sugerencia con su fría lógica biológica. Vigía supremo. Idea aceptable. Receptores oculares altamente evolucionados. Capacidad de bioscamuflaje. Transmisión de datos visuales y neurológicos en tiempo real directamente a la mente colmena. Eficiente. El gigantesco genetista se arrastró un poco más cerca de los sacos de incubación que colgaban de las paredes de su fosa, haciendo chasquear sus mandíbulas mientras planificaba las modificaciones necesarias. Prepararé espécimen. Ajustaré pigmentación y segregaré enzimas reflectantes en su caparazón para igualar composición atmosférica local. Nubes compuestas de vapor de agua. Camuflaje visual excelente. Difícil de detectar mediante observación convencional. Probabilidad mínima de descubrimiento. Observación óptima garantizada. Un único vigía bastará, añadió Izsa. Una concentración mayor de organismos aumentaría innecesariamente el riesgo de detección. Debemos permanecer ocultos hasta comprender por completo la naturaleza de este mundo. Hazlo, maestro de la evolución, asintió Izsa, cerrando sus ojos sin pupilas mientras se sumergía de nuevo en la inmensa red sensorial de la gigantesca nave. Modifica al vigía y envíalo a la superficie. Nuestra reina espera respuestas, y la supervivencia misma del enjambre depende de lo que encontremos en esa pequeña criatura. En lo profundo de las fosas de incubación del Leviatán, un espeso saco amniótico comenzó a brillar con una luz verdosa y antinatural. Un desgarro húmedo y visceral rompió el silencio de la fosa de evolución. El espeso saco amniótico colapsó sobre sí mismo, derramando un torrente de fluido bioluminiscente sobre el suelo orgánico de la cámara. De entre los restos membranosos y humeantes, emergió la bulbosa y flotante silueta de un vigía supremo. A diferencia de los especímenes utilizados durante las campañas contra Terran y Protoss, este organismo había sido diseñado para una misión completamente distinta. No había nacido para el combate ni para los asedios planetarios. Había sido creado para infiltrarse, ocultarse y observar. Sus enormes sacos de gas latían lentamente, manteniendo suspendido su cuerpo tentacular sobre la fosa. Su caparazón poseía una tonalidad pálida y opaca, resultado directo de las minuciosas modificaciones moleculares realizadas por Abatur. Decenas de ojos verdes y bulbosos giraron en todas direcciones de manera independiente, estudiando el entorno con una precisión inquietante. No hubo necesidad de palabras. La orden viajó directamente a través de la vasta red psiónica de la mente colmena. Desciende. Ocúltate. Observa. La criatura obedeció al instante. Impulsado por los conductos biológicos del Leviatán, el vigía abandonó la cámara de incubación y fue eyectado a través de uno de los grandes esfínteres de lanzamiento situados en el vientre de la gigantesca nave viva. Momentos después descendía hacia Equus. El vacío interestelar pasó a su alrededor en absoluto silencio mientras ajustaba su trayectoria mediante pequeñas contracciones musculares y pulsaciones de gas. No necesitaba motores. No necesitaba tecnología. Había sido diseñado exclusivamente para cumplir aquella tarea. La atmósfera llegó poco después. Las capas superiores del planeta se encendieron en un resplandor rojizo alrededor de la criatura, mientras enormes cantidades de calor eran generadas por la fricción del descenso. Sin embargo, las modificaciones de Abatur funcionaron exactamente como habían sido diseñadas. Membranas especializadas disiparon la energía térmica, tejidos reforzados absorbieron la tensión estructural y el organismo atravesó la estratosfera sin sufrir daño alguno. Guiado por la firma energética de la candidata, el vigía continuó descendiendo hasta aproximarse a una vasta extensión forestal. El bosque Everfree. Y en su corazón, ocultas entre la vegetación salvaje, se alzaban las antiguas ruinas del castillo de las hermanas Alicornio. A gran altura, oculto entre densas capas de nubes, el monstruo activó los sistemas de camuflaje diseñados por el maestro de la evolución. Su caparazón comenzó a exudar una fina película húmeda que refractaba la luz ambiental mientras la pigmentación de su epidermis adoptaba gradualmente los mismos tonos grisáceos del vapor de agua circundante. Al mismo tiempo, su metabolismo descendió hasta niveles mínimos y toda emisión térmica desapareció. En cuestión de segundos, el organismo dejó de distinguirse de las propias nubes.
A millones de kilómetros de distancia, en el corazón del Leviatán, Izsa observó la transmisión mientras incontables flujos de datos recorrían los conductos nerviosos de la nave viva. Camuflaje confirmado. Abatur analizó la telemetría durante varios segundos. Pigmentación estable. Firma térmica mínima. Probabilidad de detección extremadamente baja. Adaptación exitosa. El vigía continuó avanzando sin perturbar las corrientes de aire. Bajo él, las ruinas sobresalían entre la vegetación del bosque. Sus múltiples receptores visuales recorrieron lentamente la estructura. Pasillos derruidos, torres colapsadas, salones abandonados y muros cubiertos por siglos de abandono. Finalmente detectó una amplia abertura en el techo de una de las alas del castillo. La biblioteca. Deslizándose silenciosamente entre la niebla, ajustó su posición hasta quedar suspendido directamente sobre el enorme boquete. Entonces enfocó todos sus ojos hacia el interior. Las pupilas se contrajeron. La oscuridad desapareció. El polvo suspendido en el aire se volvió visible. La antigua piedra reveló cada una de sus grietas. Y entonces la encontró. Allí abajo, moviéndose entre interminables filas de estanterías, se encontraba Dwight Sparkle. La pequeña alicornio caminaba entre montañas de libros, mientras el resplandor púrpura de su cuerno iluminaba los rincones más oscuros de la biblioteca. Pergaminos flotaban a su alrededor. Tomos antiguos se abrían y cerraban bajo el influjo de su magia. Toda su atención permanecía concentrada en la búsqueda de respuestas. Ignoraba por completo que estaba siendo observada. El enlace psiónico se activó de inmediato. Lecturas biométricas. Patrones respiratorios. Actividad neurológica. Fluctuaciones energéticas. Microexpresiones faciales. Todo fue enviado directamente a la mente colmena. En las profundidades del Leviatán, Izsa observó las transmisiones mientras incontables flujos de datos recorrían los conductos nerviosos de la nave viva. Abatur hizo lo mismo desde su fosa de evolución. Por primera vez desde que habían llegado a aquel sistema estelar, ambos contemplaban a la candidata con sus propios ojos. Todo fue enviado directamente a la mente colmena. En las profundidades del Leviatán, Izsa observó las transmisiones mientras incontables flujos de datos recorrían los conductos nerviosos de la nave viva. Abatur hizo lo mismo desde su fosa de evolución. Por primera vez desde que habían llegado a aquel sistema estelar, ambos contemplaban a la candidata con sus propios ojos. La vigilancia había comenzado. Y sin que Dwight Sparkle lo supiera, cada uno de sus movimientos estaba siendo estudiado por una inteligencia capaz de abarcar miles de millones de mentes conectadas entre sí. Visión confirmada. Flujo de datos, estable, gorgoteó Abatur, mientras sus múltiples patas arácnidas repiqueteaban contra la biomasa de la fosa. Analizando estructura física en tiempo real. Confirmando observaciones previas. Organismo pequeño. Extremidades delgadas. Ausencia de garras, colmillos o placas protectoras. Biología base, deficiente. Quebrará bajo presión física. Inadecuada para combate directo. Izsa inclinó ligeramente la cabeza, con una calma inquebrantable. Vuelves a cometer el mismo error, maestro de la evolución. La reina no nos envió a buscar un arma. Nos envió a buscar una sucesora. Los sacos bioluminiscentes de Abatur brillaron con intensidad tóxica. Concepto sigue siendo ineficiente. Y aún así, son las órdenes de la reina. La transmisión mostró a Dwight levitando varios libros al mismo tiempo mientras caminaba ágilmente entre las estanterías. Observa con atención, continuó Izsa. No mires únicamente la fuerza física. Mira lo que ocurre a su alrededor. Abatur ajustó varios filtros sensoriales biológicos, contrayendo sus pupilas. Lecturas modificadas. Energía desconocida detectada. Flujo constante a través de apéndice craneal. Capacidad para alterar entorno físico. Manipulación simultánea de múltiples objetos. Consumo energético mínimo. Eficiencia extraordinaria. Por primera vez en la conversación, una nota de auténtica curiosidad apareció en su voz gutural. Anomalía fascinante. Los registros recopilados por los amos supremos identifican a la criatura como un alicornio, explicó Izsa. Una forma de vida extremadamente rara en este planeta. Según los datos obtenidos, combina rasgos de varias subespecies dominantes y posee una conexión excepcional con la energía que los nativos denominan magia. Abatur observó la imagen ampliada de Dwight, analizando cada fibra a través de la pantalla orgánica. Estabilidad genética elevada. Fusión de múltiples características biológicas sin degradación celular.
Adaptación y lógica según parámetros conocidos. El maestro de la evolución permaneció en silencio durante unos segundos mientras procesaba millones de posibilidades. Si secuencia genética pudiera estudiarse, potencial evolutivo enorme. Nuevas cepas. Nuevas adaptaciones. Integración de capacidades energéticas desconocidas. Valor biológico, excepcional. Y precisamente por eso, no tocarás nada, respondió Izsa inmediatamente. Abatur emitió un siseo de claro disgusto. Restricciones innecesarias. Estrictamente necesarias. La asesora dirigió nuevamente su atención hacia Duilit. No olvides el propósito de esta misión. No estamos aquí para recolectar secuencias de ADN ni para asimilar este mundo. La reina desea determinar si esta criatura posee las cualidades exactas para soportar el peso del enjambre. Los zarcillos oscuros de Izsa se movieron lentamente. Poder puede encontrarse en muchos lugares. Líderes también. Pero individuos capaces de mantener la unidad de miles de millones de mentes, emparejado con la compasión para no perderse a sí mismos, son extraordinariamente raros. Abatur permaneció observando la telemetría durante varios segundos. Datos insuficientes. Exactamente, respondió Izsa. Por eso seguimos observando. La imagen mostró a Duilit revisando otro antiguo pergamino. Frunció el ceño al no encontrar la información que buscaba, suspiró, y luego tomó otro pesado libro de una estantería cercana con renovada determinación. Abatur procesó atentamente aquella reacción. Persistente. Sí. Continúa búsqueda pese a múltiples fracasos empíricos. Sí. No abandona objetivo. Izsa permitió que transcurrieran unos segundos antes de responder, satisfecha. Otra de las razones por las que llamó nuestra atención. El gigantesco genetista guardó silencio, sopesando las variables. Aún así. Evaluación incompleta. Por supuesto. Izsa accedió a los inmensos bancos de memoria de la nave. Los informes recopilados hasta ahora son prometedores, pero no definitivos. Sabemos que ocupa una posición de influencia entre los organismos de este mundo. Sabemos que otros individuos depositan su confianza vital en ella. Sabemos que ha participado repetidamente en acontecimientos capaces de alterar el destino biológico y social de su especie. Los ojos sin pupilas de Izsa se fijaron intensamente en la imagen de Duilit. Pero todavía no sabemos si puede soportar lo que la reina busca legar. Abatur asintió lentamente, haciendo chasquear sus mandíbulas. Prueba futura, necesaria. Correcto. Durante unos instantes, ambos continuaron observando en el más absoluto silencio, unidos a través de la vasta red psiónica. Finalmente, Abatur rompió la quietud. ¿La reina será informada? Solo cuando dispongamos de un cuadro de datos absoluto. Entonces, candidata aún no seleccionada. No. La respuesta de Izsa resonó firme. Por ahora, sigue siendo únicamente una posibilidad. La transmisión orbital mostró a Duilit abrir otro tomo de cuero gastado, mientras el pequeño dragón reptiliano que la acompañaba, Spike, la observaba desde lo alto de una escalera de madera. Seguiremos observando, concluyó Izsa. Reuniremos información. Evaluaremos sus decisiones. Estudiaremos sus vínculos emocionales. Analizaremos cómo reacciona ante el fracaso, la presión y el conflicto. Los conductos nerviosos del Leviatán pulsaron con una luz anaranjada y suave. Cuando llegue el momento adecuado, presentaremos nuestros hallazgos definitivos a la reina de las cuchillas. Abatur emitió un breve gruñido de conformidad estructural. Directriz aceptada. Arriba, en la atmósfera de Equus, oculto entre las frías nubes que cubrían el bosque Belfré, el vigía supremo continuó flotando inmóvil. Invisible. Silencioso. Observando. El sol comenzaba a ocultarse tras las retorcidas siluetas de los árboles del bosque Belfré, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violáceos, que anunciaban el final de la tarde. Al cruzar las enormes puertas del antiguo castillo, dejé escapar un largo suspiro. Sentía los músculos tensos después de pasar prácticamente todo el día recorriendo pasillos, revisando libros y persiguiendo respuestas que parecían empeñadas en esconderse de mí. A mi alrededor, mis amigas caminaban entre risas nerviosas, bromas y alguna que otra queja dramática. Si alguien me hubiera dicho aquella mañana que mi tranquila sesión de investigación terminaría convirtiéndose en una persecución de sombras por un castillo embrujado, probablemente habría cuestionado seriamente su cordura. Pero claro, esto era Ponyville, y cuando mis amigas estaban involucradas, la palabra normal rara vez conservaba su significado. Todo había comenzado de forma bastante simple.
Mi intención era concentrarme en los antiguos registros de la biblioteca para intentar descubrir alguna pista sobre el misterioso cofre del árbol de la armonía. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los pasillos silenciosos del castillo comenzaran a llenarse de ecos extraños, sonidos inquietantes y gritos capaces de poner los nervios de punta incluso al pony más valiente. Resultó que no éramos las únicas que habíamos decidido visitar las ruinas. Applejack y Rainbow Dash habían transformado el castillo en una absurda competencia para demostrar cuál de las dos era más valiente. Su rivalidad las llevó a activar trampas antiguas, asustarse mutuamente y provocar más de un susto accidental. Por otro lado, Rarity había quedado completamente fascinada con los antiguos tapices que decoraban algunas salas abandonadas. Fluttershy terminó acompañándola mientras ambas intentaban recuperarlos, aunque no tardaron en convencerse de que el castillo estaba embrujado. Y para empeorar las cosas, una misteriosa música comenzó a resonar desde las profundidades del edificio. Las lúgubres notas de un enorme órgano recorrían los pasillos vacíos, haciendo vibrar las paredes de piedra y alimentando cada una de nuestras imaginaciones. Incluso Spike y yo comenzamos a notar sombras donde no las había. Crujidos. Pasos. Movimientos en los rincones oscuros. Para cuando nos dimos cuenta, todas habíamos caído en la misma trampa. El miedo. La leyenda del pony de las sombras parecía estar cobrando vida ante nuestros propios ojos. El momento más vergonzoso llegó cuando terminamos huyendo a toda velocidad por los corredores del castillo. Entre sombras, gritos y una completa falta de coordinación, acabamos chocando unas contra otras en medio del gran salón principal. Durante unos segundos estuvimos convencidas de que el monstruo nos había atrapado. Y entonces, la música se detuvo. Detrás del enorme órgano apareció una melena rosada perfectamente reconocible. Pinkie Pie. Había estado allí todo el tiempo. Simplemente había encontrado un órgano gigantesco y decidió tocarlo porque le parecía divertido. Todo el terror, toda la persecución y todo el caos habían sido provocados accidentalmente por Pinkie Pie. Lo cual, siendo sinceros, explicaba muchísimas cosas. Bueno, al menos ahora sabemos que el pony de las sombras toca bastante bien el órgano, comentó Rainbow Dash entre risas. Applejack soltó una carcajada mientras negaba con la cabeza. Todavía no puedo creer que me haya asustado por algo así. Mis pobres nervios necesitarán varios días para recuperarse, se quejó Rarity mientras intentaba acomodar una melena que había sobrevivido a la aventura en un estado bastante cuestionable. Fluttershy abrazó suavemente a Ángel. Me alegra que todo haya sido una confusión. Yo sigo pensando que alguien debería revisar ese castillo de arriba abajo, gruñó Spike mientras caminaba junto a nosotras. Entre las trampas, los pasadizos secretos y los órganos gigantes escondidos, ese lugar es una demanda de seguridad esperando ocurrir. Spike tiene razón en una cosa, comentó Applejack. Ese castillo lleva abandonado más de 1000 años y sigue siendo capaz de asustar a cualquier pony que entre. Bueno, técnicamente nos asustamos nosotras solitas, señaló Rainbow Dash con una sonrisa burlona. Detalles, respondió Applejack. Si me preguntan, todo esto fue una aventura fantástica, declaró Pinkie Pie, rebotando alegremente a nuestro alrededor. Hubo misterio. Suspenso. Música tenebrosa. Persecuciones. Y una revelación dramática al final. Fue como una obra de teatro, pero sin entradas. La próxima vez avísanos antes de convertirte en la banda sonora del terror, replicó Rarity. Pinkie Pie pareció considerar la sugerencia durante unos segundos. No prometo nada. Las risas volvieron a recorrer el grupo. Yo también sonreí, aunque mi atención se desvió brevemente hacia el cielo. Algo me hizo mirar por encima de mi hombro. Me detuve apenas un instante. No había nada. Solo nubes moviéndose lentamente sobre el bosque verde y las últimas luces del atardecer filtrándose entre los árboles. ¿Willy?, preguntó Spike. ¿Pasa algo? Parpadeé y sacudí ligeramente la cabeza. No, nada. ¿Segura? Sí. Creo que simplemente estoy cansada. O al menos eso intenté decirme. Durante unos segundos había tenido la extraña sensación de que alguien me observaba. No era una sensación racional. Después de todo lo ocurrido en el castillo, después de horas escuchando historias sobre fantasmas, sombras misteriosas y ruidos extraños, probablemente mi imaginación seguía jugando conmigo. Aún así, volví a mirar una vez más hacia las nubes. Nada. Absolutamente nada. Finalmente sonreí para mis adentros y continué caminando junto a mis amigas.
Definitivamente necesitaba descansar un poco. Sonreí mientras acomodaba mis alforjas. No había encontrado ninguna respuesta sobre el cofre. Ni una sola pista. Ni un registro. Ni una referencia útil. Sin embargo, mientras observaba a mis amigas reír y escuchaba a Spike imitar de forma exagerada nuestros gritos de pánico, comprendí que el viaje no había sido una pérdida de tiempo. Tal vez no hubiera descubierto ningún secreto antiguo, pero sí había aprendido algo importante. Cuando dejamos que el miedo controle nuestra imaginación, incluso las sombras más inofensivas pueden convertirse en monstruos aterradores. Y cuando estamos junto a nuestros amigos, esos mismos monstruos dejan de parecer tan grandes. Con aquella idea rondando mi mente, emprendimos el camino de regreso hacia Ponyville mientras las últimas luces del día desaparecían en el horizonte. Muy por encima de ellas, oculto entre las nubes que cubrían el bosque de Belfré, el vigía supremo permanecía inmóvil. Invisible. Silencioso. Observando. Sus enormes ojos siguieron al grupo mientras abandonábamos lentamente las ruinas del castillo. Cada movimiento, cada conversación y cada reacción era registrado por los sistemas biológicos del organismo y transmitido a través del enlace psiónico. A millones de kilómetros de distancia, en las profundidades del Leviatán, Izza y Abatur analizaron los nuevos datos. Los resultados seguían siendo contradictorios para la lógica del enjambre. Las criaturas habían entrado en pánico por una amenaza inexistente. Habían reaccionado de forma desorganizada y habían cometido errores evidentes. Sin embargo, al resolverse la situación, sus vínculos se habían fortalecido. La experiencia no las había dividido, las había unido aún más. Aquel era un fenómeno extraño. Ineficiente desde una perspectiva puramente biológica, donde el miedo debería optimizar la supervivencia individual o colectiva a través de la huida o el combate. Y aún así, resultaba notablemente efectivo. Los receptores del vigía continuaron registrando información mientras la pequeña alicornio púrpura desaparecía poco a poco entre los árboles del bosque. La evaluación continuaría mañana, la próxima semana, o el próximo mes si era necesario. El enjambre podía permitirse esperar. Y desde las alturas de Equestria, un observador invisible siguió contemplando a la criatura que, quizás, algún día podría cargar sobre sus hombros el destino de miles de millones de vidas Zerg. Listo, capítulo terminado, espero y les guste. Pero antes de terminar quiero su opinión sobre cuánto tiempo debería tardarme en actualizar la historia, pues si me tardo mi tiempo puedo terminar y tener capítulos ya listos para subir, eso me da tiempo para escribir, inspirarme y disfrutar. Sinceramente tengo mucha inspiración para esta historia. Por lo que tal vez sea la que más actualice hasta que se me quite la inspiración. Por eso dejaré una encuesta para decidir cuánto debería tardarme en actualizar a... Una última cosa, ¿quieren que en esta parte ponga información sobre las unidades Zerg de StarCraft para los que nunca han jugado el juego? Estaré esperando sus comentarios.